El campo colombiano realizó expresiones de protesta, paro y bloqueo de vías en disímiles puntos de la geografía nacional para decir a viva voz que el futuro sin alimentos y materias primas del sector rural es inviable. Los campesinos arriesgan este argumento porque saben que el país tiene 21 millones de hectáreas de tierra desaprovechadas, en tanto son de excelente calidad, pero en este momento están siendo utilizadas para engorde o como potreros para encerrar ganado y animales. Mientras tanto, no hay políticas para poner a producir estas tierras, no existe tecnología, hay TLCs y acuerdos que ingresan 10 millones de toneladas de alimentos que se podrían producir en Colombia, y por último, las multinacionales se quieren apropiar de la tierra para luego venderla. A pesar de estos y otros inconvenientes, se suspendieron los paros, pero el malestar continúa y las soluciones son subsidios, exportaciones pasajeras y asociaciones que no garantizan nada a los campesinos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, el Pacto Nacional Agrario. ¿Qué está pasando con el campo? La versión que presenta el presidente Juan Manuel Santos es la real, cuando dice que tenemos un retraso de cerca de 40 años en el campo. ¿Qué tanto se ha hecho? ¿A qué acuerdo se llegó? Ha pasado más de un mes. ¿En qué se ha basado específicamente? ¿Los campesinos están satisfechos frente a este tema? Pues para hablar sobre el tema del campo, el retraso que tiene el campo, la invisibilidad que tienen los campesinos y todo el tema agrario en nuestro país, está con nosotros el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Gracias a usted, Omaira, por su invitación y un saludo a sus televidentes. Y una voz que definitivamente es autorizada y muchos colombianos conocieron a través del Paro Nacional Agrario, que muchos colombianos fueron solidarios con este movimiento, es César Pachón. Él es vocero del movimiento Dignidad Agropecuaria. Mil gracias también por acompañarnos a esta hora. Gracias, Omaira, un saludo para ti y todos la audiencia. ¿Qué ha pasado con los acuerdos a los que se llegó después de superar el paro nacional agrario? ¿Se ha avanzado en algo? Porque es que hay una costumbre en este gobierno que es firmar acuerdos de coyuntura y luego olvidarse un poco de lo que se firmó. ¿Se ha avanzado? No, la verdad, en este momento ya llevamos mucho más de 20 días de haber firmado unos acuerdos con el gobierno y no nos han cumplido. Había acuerdos que se decía inmediatamente y ese momento que no lo han cumplido y estamos en una situación difícil con el gobierno en este momento. ¿Cuál es la situación que en este momento está viviendo el campo, que llevó a que los campesinos, senador, de alguna manera, como nunca habíamos visto, se levantaran y mostraran las difíciles circunstancias que están viviendo, no solamente en desamparo tecnológico, de sus derechos y demás, sino que es un retraso que, aunque el gobierno lo ha visibilizado, pues incluye 3 años además de su gobierno, cuando dice que cerca de 44 años de retraso? Sí, lo cierto es esto, sí ha habido una lucha justa en Colombia. En general los colombianos cuando luchan tienen fuertes razones, pero esta lucha agraria, la de ahora, la de empezando el año, es llenísima de justicia. Omaira, los que hemos estudiado el tema agrario, yo llevo toda la vida estudiándolo, sabemos hasta la saciedad el grado de sufrimiento agrario que hay, las quiebras, las pérdidas de las fincas, la pobreza, bueno, todo tipo de dramas. Entonces ese es un hecho que nadie puede negar. Ahora, que viene de atrás es verdad, pero eso no lo pueden utilizar para justificar los horrores que están haciendo hoy, porque si ha habido un presidente contrario al agro es el presidente Juan Manuel Santos. Yo no sé cuántos TLC nos está abrochando y todos son contrarios a las necesidades nacionales. Entonces lo que hacen cosas como la Dignidad Agropecuaria y todas las demás organizaciones que estuvieron en esta lucha, pues es lo más justo que habría que hacer. Y yo quiero aprovechar para expresar mi total desacuerdo con el hecho de que no les cumplan. Es el colmo que en ese momento quien no era ministro, pero ya hoy lo es, el doctor Aurelio Iragorri, haga compromisos, que el presidente de la República haga compromisos y estemos aquí oyendo a uno de los líderes de la protesta, a César Pachón, diciendo que no han cumplido. Eso es absolutamente inaceptable y por supuesto hay que reclamar. ¿Qué tanto daño le hace al sector del agro, al sector de estos acuerdos, a la reivindicación de los derechos de los campesinos, el ministro de Agricultura recién posesionado? No, terrible. Es que esa es una de esas cosas que prueba
que el doctor Santos le importa un pepino la suerte de las gentes del agro colombiano, exceptuando a unos muy poquitos. Es que es un absurdo ese nombramiento. El doctor Luis Arralde representa un pequeño grupito de personajes que está haciendo inmensos negocios en la altillanura, mientras el resto del agro del país está prácticamente abandonado. Él ha montado un supernegocio sobre la base de esquilmar campesinos con la gran empresa que él manejaba, que se llama Indupalma. Entonces, es el caso, digamos, prueba reina de cómo se hacen las cosas en Colombia en este gobierno, pero además la prueba reina de que aquí el famoso pacto agrario es un falso positivo, porque lo que hicieron fue reunirse ellos mismos, con ellos mismos, ¿sí?, para tomar decisiones como esta. Allá iba, César, ¿por qué ustedes no firman ese pacto nacional agrario que se muestra como un ejercicio de voluntad democrática de parte del gobierno nacional para concertar las necesidades del campo a través de los voceros de estos diferentes movimientos que participaron en el paro nacional? Nosotros primeramente veníamos meses atrás pidiéndole al gobierno nacional que nos reuniera a las dignidades, a los representantes de verdad dignos del campo colombiano en una sola mesa. El gobierno siempre se negó. Entonces, posteriormente del paro que nosotros hicimos, el paro nacional agropecuario, viene de un momento a otro y nos dice no, que vamos a firmar un pacto agrario. La verdad nosotros no sabíamos ni en qué consistía. A última hora nos llegó un informe de la SAC y decía pues que la agricultura a gran escala, cuando más del 90% de los productores del país somos minifundios y microfundios. Entonces, ¿para qué la agricultura a gran escala si eso, nosotros no tenemos la capacidad de llegar hasta allí, y eso es para atraer empresas multinacionales y utilizarnos de obreros a nosotros? Por otro lado, se iba a hacer con las federaciones y con la SAC. Las federaciones son culpables de este acabose. Llevan años aliados con el gobierno para hacernos daño prácticamente, porque si hubieran servido de algo, no estaríamos en la situación que estamos en este momento. Y la Sociedad de Agricultores de Colombia pues no representa nada, simplemente reúne a una burocracia de federaciones en un mismo conjunto, donde se alían con el gobierno y hacen operaciones que generalmente son en contra del campesino, que están apoyándose a la gran industria de empresa multinacional. Entonces, total desacuerdo con esa reunión de ese pacto, no nos envolvía, digamos, no nos acogía, y la propuesta que le hemos hecho al presidente desde un principio era solamente déjenos ir a los campesinos de las bases, ni siquiera sabíamos del tal pacto. Los campesinos que representamos, la gente trabajadora, honesta, los que le producimos la comida verdaderamente al país. ¿A qué cree usted que le está jugando, le está apostando el gobierno nacional con esta sectorización, dividiendo a los diferentes voceros y representantes del campo? Bueno, la verdad es que nosotros vemos cómo ellos tratan de envolver a algunos compañeros, de llevárselos como hacia su lado. No quieren cambiar esa política que traen, esa política neoliberal que nos está haciendo tanto daño, los tratados de libre comercio. No quieren seguir con esa política que corresponde a otros intereses, no a los intereses verdaderos. Aquí hay mucha necesidad del pueblo y nunca es tenido en cuenta. Ni siquiera se cumple la Constitución política sobre nosotros. ¿Por qué el gobierno se hace cumplir algunas cosas de la Constitución y otras no? El artículo 64 y 65 que dice que tiene que proteger a la agricultura colombiana, dar asistencia técnica, infraestructura de riego, mercadeo agropecuario, todo esto. ¿Por qué eso sí no nos cobija el gobierno? Entonces no entendemos, ni siquiera sabemos hacia dónde se dirigen ellos. Vemos que es un enfoque diferente a lo que corresponde a nuestros intereses. Nosotros como campesinos y productores del agro, la gente que mueve la economía verdaderamente del país, nos quieren desplazar trayendo multinacionales, como el caso de la leche. Tiene un proyecto acá en la altillanura colombiana, traer más o menos 1.500 vacas, una sola empresa, y apropiarse de producir el 20% de la leche de Colombia. Entonces, ¿cuántos campesinos producimos el 20% de la leche? Somos miles. Entonces, nosotros vamos a quedar sin empleo. La leche es la caja menor de nosotros cada día. La leche es la que nos da cuando nos la pagan cada 8 días para hacer el mercado, para comprar los líquidos, para fumigar, para mandar a los niños a estudiar. Y si nosotros no tenemos la leche, que es la caja menor, pues entonces simplemente, ¿de qué vamos a vivir o qué vamos a hacer? Ir a vender minutos. Yo creo que esa no es la solución que tiene que dar, y está muy mal planteada la política que ellos están desarrollando en Colombia. Hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando qué pasó con los acuerdos establecidos entre el gobierno nacional y los sectores del campo que estaban solicitando reivindicación para sus derechos, mejoras tecnológicas, visibilización en un gobierno que los ha invisibilizado por muchos años. Senador Robledo, ¿qué sucede específicamente? Que el tema del agro en nuestro país por muchos años se convirtió en el escenario en las instituciones del fortín político para pagar favores y demás, y poco o nada se hacía en favor del agro. Tanto así que hoy el tema del agro comienza a tener fuerza con todo este escenario de la restitución de tierras, cuando se empieza a visibilizar qué está pasando con los terrenos baldíos que las multinacionales se están llevando, pero es un escenario completamente diferente para posar los ojos en el campo colombiano. Digamos esto, Mayra, el campo colombiano siempre ha estado segregado en contra de él, es un hecho, digamos, histórico y se puede demostrar estadísticamente de muchas formas, y ha sido un centro de politiquería miedoso, ¿no? Eso, pues el clientelismo y la politiquería han hecho fiestas en las zonas rurales de Colombia, arriando campesinos casi que como vacas al matadero a las urnas cada vez que hay votaciones. Pero aquí hay un hecho que es nuevo, Mayra, que hay que enfatizar en el agro colombiano. Hasta 1990 el agro se manejaba muy mal, pero por lo menos la política era la política de la autosuficiencia alimentaria, o sea, todos los gobiernos, por malos que fueran, decían colombiano, come colombiano, y algo hacían para que aquí se produjera la dieta básica de la nación, pocas importaciones había. Del 90 hacia acá aparece una cosa nueva, la apertura de Gaviria, así se llamó, hoy la llamamos libre comercio, neoliberalismo, el nombre no importa, pero ¿cuál es la política de hoy? Y por eso está reventándose. La política de hoy es reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Repito, reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero, incluido el del empresariado. Ojo con esto. Lo que pasa es que ahí se mueven en las agremiaciones unos intereses muy poderosos, pero lo cierto es que aquí la quiebra agraria está llegando a todos los sectores. Yo le doy a usted este dato. El año pasado entraron más de 300.000 toneladas de azúcar importado a Colombia. La situación de los ingenios azucareros, que son bien grandes, es complicada. Esta semana se denunció 3 millones de litros de alcohol carburante se trajeron de Estados Unidos ahora con el TLC. O sea que el tema es bien complejo, y si uno mira la lucha agraria, estas luchas agrarias, es verdad que la base ha sido el campesinado, los indígenas, los obreros agrícolas, pero también es cierto que sectores del empresariado se han movilizado o por lo menos han expresado su desacuerdo con la política agraria nacional. Entonces aquí hay que mirar muy bien. Y por supuesto que también hay que ser críticos con aquellos dirigentes gremiales que no cumplen la función que deberían cumplir, porque es que se supone que les pagan es para que defiendan a sus asociados y a la gente que está en problemada, y la gente que está en problemada es mucha y cada vez lo está en peor manera. Antes de iniciar este programa, César, usted nos hablaba un poco sobre el tema de la restitución de tierras. Hoy ya los colombianos nos estamos adentrando a este concepto de la restitución de tierras, pero hay mucha información que todavía no conocemos. En teoría, los verdaderos tenedores de las tierras están pidiendo que se les devuelva y demás, pero tras de esto hay otras historias. Sí, pues la verdad es que en un inicio se les dio tierras a los campesinos a través, pues, digamos, del proceso que ha hecho los gobiernos, pero resulta que en este momento a esa gente que le quitaron la tierra la está reclamando nuevamente. O sea, emproblemaron al campesino, ahora estos terratenientes quieren volver a recuperar sus lotes que ya el gobierno repartió a los campesinos, y ahí los ponen, digamos, como una pelea del campesino con ese terrateniente. Entonces el gobierno, ¿para qué se puso a darle esas tierras a los campesinos si sabía que los iba a meter en un problema? Eso es lo que está sucediendo en este momento. A ver, Omaira, yo preciso una cosa que es importante. Primero, el fracaso de la política de restitución. Van 411 restituciones hechas hasta hace un mes, y el gobierno prometió 160.000 restituciones. Pero tan solo una familia ha logrado llegar al terreno con todas las condiciones. Una sola, familia en pero 2 años. las 411 es malísimo, así hubieran llegado, y bueno, ya se sabe que Santos no va a cumplir, pero se está empezando a saber una cosa que a mí me tiene realmente muy impresionado, es que están dando casos de personas que le vendieron al Incora o al Incoder una finca y se las pagaron, pues, a precios comerciales. Esa finca se la entregaron a unos campesinos, y hoy está habiendo procesos de restitución para quitarles esas tierras a esos campesinos y devolvérselas al propietario grande
que se las vendió al INCORA o al INCODER, o sea, una política de restitución de tierras contra campesinos que además actuaron con toda honradez porque, pues digamos, fue el Estado quien les entregó las tierras. Esto ya podría ser, digamos, o sea, la pregunta del millón es ¿hasta dónde se va a llegar en este gobierno con este tipo de disparates como el que estoy mencionando? Le devuelvo la pregunta, ¿hasta dónde se va a llegar? Pues un día un campesino me preguntó también, senador, ¿hasta dónde van a llegar con estas políticas antiagrarias tan graves como las que hago? Y yo le dije, mire compañero, van a llegar hasta donde los dejemos llegar, porque ellos no tienen límites, ellos están en lo de ellos, a ellos les va de maravillas. Pues cuando digo ellos, digo una fracción muy pequeñita del gran poder económico y las transnacionales y el capital extranjero. ¿Cuáles son los principales productos del campo que se han visto afectados con el tema del Tratado de Libre Comercio? Porque mientras la gente reciba en las ciudades, pues obviamente tenga donde comprar, ir al supermercado, comprar los productos y demás, siente que el tema del campo y de la crisis pues no le toca. Pero el campesino que sí tiene problemas, que obviamente los productos resultan muy baratos, los tienen que vender muy baratos porque las importaciones para competir con esos precios pues es absolutamente ilógico. ¿Cuáles son esos productos específicos que se han visto perjudicados? Bueno, principalmente pues la cebolla cabezona, ¿verdad? El país es autosuficiente y le importan casi la mitad de lo que produce el país, entonces precios bajos. La papa también, la papa precocida, la misma papa en fresco incluso, con el tema de contrabandos que es incontrolable, el tomate. Entonces vemos esos productos, la leche en polvo, la leche aquí en Colombia ya dejaron de recogernos en algunas zonas y es un producto básico de la canasta familiar. Entonces esos son como los principales productos, ya se está abriendo más hacia el azúcar, hacia la misma panela, hacia el mismo cacao que también está afectado por trae una fécula digamos que es similar al cacao. Los mismos lactosueros están entrando y avanzando, haciéndolos pasar por leche, y el gobierno no controla nada de esos productos alternos, digámoslo así, que ni siquiera aportan la misma cantidad de nutrientes, y pues ya es incontrolable lo que está sucediendo. Entonces esa sobreoferta que hay en el país, adicionalmente entrando toda esa cantidad de importaciones, otros subproductos principales, hace que siempre haya sobreoferta, los precios bajos, los precios bajos, los precios bajos, y ya no hay nada que hacer. En este momento la carga de papa está a 15.000 pesos, cuando el costo de producción son 65.000. La cebolla cabezona está a 30.000 pesos, la carga de 100 kilos, el costo de producción también es alrededor de 65.000 pesos. La canastilla de tomate está a 5.000 y 4.000 pesos y el costo de producción son 15.000. Está entrando bastante tomate del Ecuador. En estos días, precisamente después del paro, el gobierno no ha sacado las salvaguardias, que la idea es que protejan totalmente en su 100% nuestros productos básicos y no entren más. ¿Qué está sucediendo? Yo más de 20 días no nos han firmado las salvaguardias y están dejando entrar comida a diestra y siniestra. Las plazas de Medellín, de Cali, de la costa están totalmente inundadas, no tenemos cómo sacar nuestros productos de acá del centro del país, y lo que están buscando es que la gente ya no crea en las personas que estamos liderando el paro agrario. ¿Por qué? Porque ponen gente a decir, los mismos comerciantes me lo han dicho y campesinos me lo han dicho, César, hayan puesto gente que totalmente desconocida a decir entre los camiones de todos, mire para lo que sirvió el paro agrario, mire lo que hizo César Pachón y esta gente, fue bajarle los precios de los productos. Entonces no me parece que el gobierno sea honesto y que esté ahorita dejando entrar comida por todas las fronteras para legitimar nuestro movimiento, para echarnos para abajo. En este momento pues estamos tomando acciones frente a eso y esperamos pues que el gobierno nos dé cumplimiento exacto y se frene esa entrada de comida en un tema tan susceptible como es el comercio exterior y las importaciones. De verdad que es lo que más nos ha afectado en ese momento. Y usted toca ahí un tema que es el de la seguridad alimentaria, que para muchos resulta obsoleto y es un tema de moda, mientras que hay otros países en el mundo como Estados Unidos que por supuesto tienen claridad que la seguridad alimentaria es la base de su desarrollo. El que ellos mismos tengan la seguridad de los alimentos que van a consumir sus nacionales, pues es un punto de partida para cualquier país, pero en el nuestro la cosa es a otro precio. Una pausa y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Senador Robledo, ¿cuál es la diferencia entre la soberanía y la seguridad alimentaria? Pues digamos que ese es un tema sobre el cual hay discusiones y hay argumentos, pero yo diría que lo que es interesante es que entendida de una u otra manera, el punto es este:
La clave es que hay que producir los alimentos internamente. O sea, ellos lo que dicen los amigos del libre comercio es, no importa, usted con carbón y con petróleo se consigue la plata e importa la comida. Me lo ha dicho a mí el ministro de Comercio, me lo dijo varias veces. Pero ellos lo que hacen es ocultar que los flujos de alimentos se pueden suspender. O sea, una guerra, un terremoto, una plaga, una huelga, 1000 cosas pueden suceder que hagan que la comida, así usted tenga la plata con que comprarla, pueda no acceder a ella. El sitio de Cartagena es un ejemplo clásico. En Cartagena en 1811 la gente que estaba dentro de la ciudad tenía con qué comprar los alimentos, pero el señor Pablo Morillo, que era el español, dijo aquí no entra nada y terminaron comiendo ratas. Entonces el punto es entender, úsese un nombre u otro nombre, es entender que un país como Colombia debe producir la dieta básica de su nación aquí a la mano y no depender de otros países que el día de mañana podrían quitarnos, digamos, o las transnacionales, quitarnos esos flujos de alimentos. ¿Cuál es la postura de los campesinos en este momento frente a la negativa del gobierno nacional de cumplir los acuerdos, de tocar todo el tema del agro como una coyuntura, un momento de brote, de efervescencia y calor, pero no tomarlos en serio, ¿no? Sí, pues yo creo que pues con esto que hemos hecho y que estamos haciendo, yo creo que le demostramos al gobierno que el pueblo es superior a sus dirigentes y se lo seguiremos demostrando. Estos días nos hemos comunicado con varios líderes de diferentes partes del país incluso, y hombre, pues si hay que poner una nueva hora cero, pues se coloca. Estamos estos días en reuniones y si hay que volver a salir, salimos, porque nosotros no podemos tolerar más ese incumplimiento. Además es nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestras familias, nuestra vida, nuestra economía. El hecho de poder mandar a un niño a estudiar, el hecho de uno mismo construir su casa con su trabajo, no esperar a que se la regalen humillándolo y siempre amarrando unos votos, eso a nosotros no nos gusta. Nosotros cuando la agricultura antes de los años 90 daba para las familias, nosotros mismos construimos casa, nos fuimos a comprar una casa en el pueblo para poder estudiar nosotros y eso nos lo dio la papa y la leche y no necesitamos que el gobierno estuviera dando ese tipo de burocracias que muchas veces es recogiendo votos. Entonces démosle condiciones al campesino para que él mismo pueda mover la economía y acceder a sus cosas, pero si hay que poner en este momento una nueva fecha, la gente nos ha interpretado, varios líderes nos han interpretado, volvemos a salir, cueste lo que cueste, porque ya demostramos que el pueblo es superior a sus dirigentes y lo volveremos a hacer si es necesario. ¿Ustedes creen que el gobierno ha subestimado no solamente su accionar, sino su forma de construcción de líderes? Sí, el gobierno nos subestima. Yo creo que ese era el miedo. Cuando yo era pequeño yo me acuerdo o sea, y siempre han tachado mucho la universidad pública y no querían que nosotros estudiáramos. Pues gracias a Dios pudimos estudiar y le agradezco a la universidad pública, verdad, de corazón, porque si no hubiera sido así no hubiera podido estudiar. Tal vez ese era el miedo, que pudiéramos sacar nuestras mentes más allá, poder abrir y mirar, oiga, mire lo que está pasando y hablar por mis papás, por cada familiar que siempre pronto no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Y sí, nos están subestimando, pero sé que hemos hecho un buen trabajo, una unidad campesina verdadera, honesta, sin nada de politiquería ni nada de esas cosas. Y nos están subestimando aún a pesar de todo lo que ha pasado en Colombia. Aún con todos los avances y demás en el escenario político, social y económico, el tema de ser campesino en nuestro país continúa siendo como un estigma, un insulto, igual como que se le diga a alguien que es un indio. Sí, realmente ese es un país que desprecia como cultura dominante, no todo el mundo, sí, pero la cultura que se insufla desde afuera es la cultura contra los débiles, contra los de abajo. ¿Sí? Decirle, por ejemplo, montañera a una persona es un calificativo ofensivo, calculado para herir. Inclusive si uno mira varios de estos sabiondos del neoliberalismo que andan escribiendo mucho en la prensa, casi que lo que nos están pidiendo es que aplaudamos la ruina de los campesinos boyacenses, por ejemplo, porque entonces sí se arruinan, se vienen a vivir a las ciudades, así sea a morirse de hambre también, pero que es que entonces aquí estarían con acceso a mejores cosas, o sea que casi como diciéndoles que están bobos por estar luchando. Realmente en el fondo del poder en Colombia hay unas concepciones muy retardatarias. Uno se aterra de oír las cosas que le toca oír en este asunto. Senador, ¿qué tanto daño han hecho todos los TLC, los tratados de libre comercio? Porque el gobierno ha manifestado que esta es la panacea para el escenario económico, para salir de todas las coyunturas y las deudas que tiene este país, es de oportunidades. Ya llevamos casi 15 tratados de libre comercio, estamos próximos a firmar el de Corea. Sí, el de Corea está haciendo fila, pero digamos esto,
hay una campaña de engañar a los colombianos por parte de los partidarios del libre comercio. Primero nos dijeron que eso iba a ser la maravilla y que íbamos a salir pues bien en todas las condiciones. Otros dijimos en su momento, y este es un debate viejo, que iban a desbaratar el país. Bueno, han pasado 20 años desde que empezó la apertura de Gaviria, 25, y la apertura de Gaviria es el inicio del libre comercio. Y es el libre comercio el que está destruyendo a Colombia, al agro y a la industria. Omaira, a la industria también, y ahora quieren enredarnos y decir que no, pero la cosa es bien fácil de entenderlo, es que el libre comercio lo que hace es inundar, por distintas razones, inundar al país de productos extranjeros, de importaciones, reemplazando el trabajo nacional por el extranjero. Digamos, en el caso del agro, en 1990 Colombia importaba menos de 1 millón de toneladas de productos del campo. Hoy estamos importando alrededor de 10 millones de toneladas y viene una avalancha todavía más grande. O sea que es obvio que es el libre comercio el que está generando todo este desastre. Ahora, lo que pasa es que quienes son los intermediarios de los intereses extranjeros en Colombia dicen una cosa contraria, pero ese es el problema y por eso la solución grande de todo esto, además de lo que se haya logrado en estas luchas, es renegociar los tratados de libre comercio. Pero es posible, porque el se gobierno ha dicho pueden que renegociar, no, es mentira. Que no quieran es otra cosa. La manera de renegociar un TLC o de modificarlo es muy simple y son dos. Una, que se ponga uno de acuerdo, Colombia, por ejemplo, con Estados Unidos o con los países que sea, y modifiquen las cláusulas que se acuerden modificar, o sea, modificarlos por mutuo acuerdo. Pero hay otra posibilidad. Todos esos tratados tienen una cláusula de terminación del tratado, que simplemente, por ejemplo, el de Estados Unidos en el 23.4, en ese artículo preciso, dice que cualquiera de las dos partes podrá dar por terminado el tratado unilateralmente. O sea que sí se puede. Claro, en el país de los Juan Manueles eso no va a suceder, porque es que aquí hay unos que ganan mucha plata con esos tratados y están por completo felices. César, ¿qué tanto ustedes han sentido ese TLC en el departamento de Boyacá? Bueno, la verdad es 100%. Nosotros iniciamos reemplazando las hectáreas de cebada y trigo, que eran más o menos 150.000 hectáreas. Eso pasó a ser copado en papa, en leche, empezó a haber sobreproducción. O sea, ahí empezó todo lo que es tratado, cualquier acuerdo comercial es la misma vaina. Lo que pasa es que ahora le dicen TLCs. Y pues la verdad es que empezó a haber sobreproducción, sobreoferta, precios bajos, y adicionalmente a eso nos meten más cantidad de esos mismos productos que nosotros tenemos acá en Colombia. Entonces también está en que no solamente la cantidad de productos, sino la afectación de las áreas de siembra que hay en el país también lo alteró totalmente y un desorden total, un desequilibrio en el mercado en Colombia. ¿Qué es un campesino en Colombia? Un campesino en Colombia, pues ahorita es tristeza. En este momento yo creo que es tristeza, pero es un orgullo que llevamos adentro, un orgullo grande. Pero con lo que está haciendo el gobierno, simboliza como una tristeza, de verdad, para todos, con ese abandono. Pero para nosotros es un orgullo y aquí lo llevaremos siempre. Pero en ese momento, de la parte gubernamental, sería tristeza. De nuestra parte, un orgullo. Mil gracias por acompañarnos este mediodía, por aproximarnos un poco a qué es lo que está sucediendo en el campo, que no nos quedemos solamente con lo que aparece en algunos medios de comunicación, sino que tengamos la posibilidad de hablar con los campesinos, con los voceros que están defendiendo básicamente todo el tema y el desamparo del agro, y por supuesto desde el Congreso de la República que se hace y que se viene luchando frente a este tema. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Hasta luego.